Vamos entonces a nuestro estudio esta mañana y vamos a retomar nuestro tema. Estamos estudiando el libro de los Efesios, el capítulo 4, Efesios capítulo 4, y ahí estamos en el versículo 13, pero antes quiero recordarles, porque pues hace 15 días, ¿no?, que estuvimos estudiando, pero estamos siguiendo este tema. Quiero recordarles que estamos estudiando el tema, cómo llegar a la madurez. Cómo llegar a la madurez espiritual. Partiendo de este principio de que la madurez es el estado ideal, es el estado al que Dios quiere que todos lleguemos, a la madurez. Es el estado donde se puede producir, donde estamos en el momento correcto para producir y hacer bien las cosas. Entonces, en el capítulo 13 de Efesios, capítulo 4, versículo 13, encontramos algunos principios que tenemos que aplicar a nuestra vida para poder llegar a la madurez. Solamente para recordar, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, la meta de todo creyente debe ser llegar a la medida de la estatura de Cristo. Y para eso necesitamos seguir un proceso. Primero está la unidad de la fe, ¿no? Característica de una iglesia, de una persona que crece, la unidad de la fe, pero también está allí el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario el conocimiento para llegar a la madurez. Y luego tenemos la otra cosa que es, dice, el conocimiento de Dios y que seamos maduros en el Señor. Como resultado, ¿cuál es? Dice, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Bueno, entonces, ya habíamos hablado acerca del segundo paso, que es el conocimiento del Hijo de Dios. Pero pienso, estudiando de nuevo este tema, que hay mucho que aprender sobre eso. Y vamos a profundizar un poco en este punto del conocimiento del Hijo de Dios. Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. 2 de Pedro 3, 17 y 18. Así finaliza este capítulo y dice así. Miren ustedes ahí, ustedes pueden leer, vamos a hacerlo con calma, no tenemos afán. Dice Pedro, queridos amigos, les estoy previniendo con tiempo. Mire esto, les estoy previniendo con tiempo. Manténgase en guardia para que no sean arrastrados por los errores de esa gente perversa y puedan perder la base firme que tienen. Y dice el 18, en cambio, crezcan en la gracia y en ¿qué más? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra para siempre. Entonces lo que dice aquí el apóstol Pedro es que hay un peligro, ¿sí? Hay un peligro. Y cuando hay una advertencia es porque hay un peligro, ¿sí? Mire, si usted va a coger un camino feo, un camino peligroso, alguien le va a advertir. Vaya con cuidado, porque el camino por donde va es peligroso. Entonces lo que hace el apóstol Pedro es eso, es decirle, el camino en el que vamos es peligroso y el peligro está en ser arrastrados por los engañadores. Los engañadores van a intentar arrastrarnos, van a intentar engañarnos, y la única manera de evitar eso es lo que dice el versículo 18, que dice,
En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de evitar el riesgo de ser engañados si no es a través del conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Miremos lo que dice Jesús, Juan 17, ahí está la oración sacerdotal, ¿no? Jesús hace una oración en favor de todos los discípulos, y el versículo 3 dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Recuerden que es Jesús el que está hablando. Conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces tenemos que conocer a quién. Tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer a Jesucristo. Tenemos que conocerlos a los dos. Ahora, tanto Pablo como Pedro como el Señor Jesucristo insisten en la necesidad de conocer a Jesucristo. Ahora viene una pregunta que tal vez usted nunca se la ha hecho, pero quiero que la analicemos esta mañana. ¿Es lo mismo conocer a Dios que conocer a Cristo, el Hijo de Dios? Mediten un momento, por favor. ¿Es lo mismo conocer a Dios en términos generales que conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Bueno, no me la responda, pero analícela. ¿Será lo mismo? Mire, aquí el texto que acabamos de leer dice que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios. ¿Se refiere a cuál? Al Dios en términos generales. Pero además dice, es como decir, no es suficiente con conocer al Dios del Antiguo Testamento para tener vida eterna. También hay que conocer a quién. A Jesucristo, el único al que tú enviaste. Entonces tenemos que conocerlos por separado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos que conocer a Dios por separado? Sí, tenemos que conocerlos por separado. Yo diría que la obra, no tanto él como persona, sino la obra por separado de cada uno, porque si no estaríamos contradiciéndonos que no son uno sino dos. Sí, o sea, pero si conocer la obra es conocer. O sea, la obra representa a Dios. Y eso lo vamos a mirar ahora, porque este tema no es para gente inmadura. Esto es doctrina, esto es alimento sólido. Es algo que necesitamos digerir con madurez. Pero lo vamos a ver y vamos a ir mirando si es así o no es así. Ahora, el término Dios, ¿qué significa la palabra Dios? En la aplicación general del término. Bueno, Dios, el término Dios define a un ser supremo que no es humano sino divino. Define a un ser eterno que es superior a todos. Eso es la idea general que tenemos de Dios. Cuando usted le menciona a Dios, entonces usted se sale ya de la parte terrenal y piensa en algo sobrenatural, en algo divino. Eso es. Ahora, pero el texto que estamos estudiando, quiero que volvamos ahí a Efesios 4:13, dice algo concreto. Efesios 4:13 dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de la fe y en el conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. Conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, Pablo se refiere a algo más concreto. Algo más concreto. No a ese Dios en términos generales, sino a algo más concreto, y él lo resume en el término Hijo de Dios. Conocer al Hijo de Dios. Ahora, ¿el Hijo de quién sale? ¿De quién sale el Hijo? Del Padre. A ver, vamos a mirar esto en Juan 8:42. Juan 8:42.
Usted necesita estar bien atento para poder tener una idea, llevarse una idea clara. Juan 8:42 dice: Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente, pero miren lo que dice la Reina Valera. Yo la leo acá. Dice así: Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. ¿Y ahí está? Bueno, acá dice, yo de Dios he salido. Eso dice la Reina Valera. La podemos poner porque queremos confirmar allá. Ya el término es, yo de Dios he salido. Ahora vamos a mirar, después de mirar esta cita, vamos a ver otra que habla de lo mismo. ¿Sí se puede? Bueno, ustedes, algunos tienen Reina Valera allá también, ¿verdad? Y la pueden estar confirmando. Bueno, si no, dejémoslo así. Bueno, listo. Entonces, el otro texto, que es Juan 16:28. Juan 16:28. Mire lo que dice. Dice el 16:28 en la Reina Valera. Dice, sí, salí del Padre, dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí dice, sí, salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que Jesús salió ¿de quién? Del Padre. ¿Es lo que significa? Salió del Padre. A Jesús se lo conoce como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Entonces, Él salió del Padre, y eso quiere decir que fue engendrado por el Padre. Podemos decir que tiene su ADN. Hasta se puede parecer al Padre. Un hijo se puede parecer al Padre, y la única manera de confirmar si el Padre, o sea, si es Padre o no es Padre, es a través de un examen que se llama el examen del ADN. Eso no se equivoca y lo tiene que tener. Pero en realidad, hablando de la parte física, el Padre y el Hijo son dos personas diferentes. Puede parecerse, puede tener el ADN, puede haber sido engendrado por el Padre. Es más, puede caminar como el papá si quiere, puede hablar como el papá, pero en realidad son dos personas diferentes. Y en algún momento pueden hacer dos cosas distintas, el uno por un lado y el otro por otro. Entonces, eso nos ayuda a entender un poco el concepto de ¿qué? De la Trinidad, ¿no? Ese concepto tan enredado, tan embolatado. Jesús sale del Padre para cumplir un propósito, y aquí lo dice, salí del Padre y he venido al mundo ¿a qué? A cumplir un propósito, y después de cumplir ese propósito voy al Padre y me vuelvo a fundir en el mismo Dios, en el Dios eterno, en el único Dios verdadero. Y eso es lo que algunos no entienden. Es el Padre el que bajó del cielo. El Padre, Jesucristo, es una parte de Dios que vino a cumplir con un propósito. No sé si me estoy haciendo entender. Salió del Padre. Ahora sí, está claro que Jesús salió del Padre para cumplir un propósito específico. Solo un propósito, solo uno. ¿Cuál fue ese propósito? ¿Cuál fue? Salvarnos, traer salvación. No hay otro propósito. Por eso a Jesús se le conoce con diferentes nombres, ¿no? A ver, ayúdenme con los nombres con los que se le conoce a Jesús, los calificativos que se le dan. ¿Cómo se le llama? Mesías, ¿qué más? Salvador, ¿qué más? El ungido. Maestro. ¿Qué más se le dice? Se le dice Emanuel, ¿no? Cristo. Ahora, todos esos calificativos, todos, absolutamente todos, tienen un significado que relaciona al Hijo de Dios con el único propósito, que es salvación. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Qué significa Mesías? ¿Quién sabe? Ungido, enviado. El ungido. ¿Qué significa Cristo? Conmigo. El enviado. Ahora, ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros.
Todo con un solo propósito. Y el propósito es salvar al mundo. Ahora, el que quiera conocer el plan de salvación tiene que conocer a Cristo. No se puede conocer el plan de salvación si no se conoce a Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Vamos meditando en esto. Yo sé que ustedes son personas estudiosas a las que no se les puede engañar. Yo sé que a ustedes no se les puede engañar con cosas que no son, porque somos personas a las que Dios nos ha dado sabiduría. Entonces, el propósito específico del Hijo de Dios es salvar al mundo. Ahora, si miramos al Dios del Antiguo Testamento, vamos a dejar acá al Mesías, al Salvador, al ungido, vamos a dejarlo acá. Y vamos a trasladarnos un momento al Dios del Antiguo Testamento. Es diferente al Dios del Nuevo Testamento, a Jesús, que nos estamos refiriendo. El Dios del Antiguo, ¿usted lo ve diferente al Dios del Nuevo, que se llama Cristo? Claro que es diferente. Es diferente, mis hermanos. ¿Y en qué consiste la diferencia? En su manifestación es diferente, en su enseñanza es diferente, y es diferente en su trato con la humanidad. Es muy diferente. Miren, no es que sea otro Dios, esto que quede bien claro, por favor, escúchenme. No vaya a salir creyendo usted que estamos enseñando que el del Antiguo Testamento es otro Dios aparte. No es otro Dios, sino que es. Lo que pasa es que Cristo actuó siguiendo otro propósito. El Dios del Antiguo Testamento tenía un propósito diferente. Al pueblo al que le habló era un pueblo diferente, mientras que Cristo viene para cumplir un propósito distinto y tratar con un pueblo distinto. Por eso insisto yo en que es el mismo Dios. Claro que es el mismo Dios. Y la diferencia está en la obra, en el cual el Espíritu Santo son las obras del mismo Dios las que lo hacen ver. Sí, porque la pregunta que yo hice fue: ¿el Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo? Claro que es el mismo Dios. Sí. Es el mismo Dios, pero se presenta de una manera que diferente. Y esa diferencia, perdone la redundancia, lo hace diferente, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a verlo así. Ahora, ¿por qué estamos en esto? ¿Por qué estamos estudiando esto? Hermano, porque si no conocemos a Jesucristo, no vamos a crecer, no vamos a madurar. Usted tiene que conocer a Cristo, ¿no? Y el conocimiento de Cristo es el que nos permite a nosotros avanzar. Entonces, sí queda claro esa parte, ¿no? No es que sea otro Dios, no, Cristo actuó siguiendo otro propósito. El propósito de Cristo era uno solo: salvar a la humanidad. Y ahí está la diferencia. Ahora miremos algo importante acá. ¿Cómo era el Dios del Antiguo Testamento? ¿Cómo era el Dios del Antiguo Testamento? Si usted le dijera, describa al Dios del Antiguo Testamento, ¿cómo lo describiría? Bueno, ¿lo conocen o no lo conocen? ¿Han leído del Dios del Antiguo Testamento? Aparte, mire, era un Dios implacable. Era un Dios castigador. Era un Dios vengativo, aunque la palabra parezca fuerte, pero era un Dios vengativo porque Él mismo lo declara. Dice: yo soy un Dios vengativo. Una cosa importante, dice Éxodo, dice: yo soy un Dios que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es para hoy. Eso es el Dios de hoy o el Dios de atrás. ¿Qué dicen ustedes? El de atrás. Pero hay gente que todavía sigue teniendo miedo de que Dios va a castigar sus pecados en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos y en sus tataranietos. Eso ya no existe. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque esa era una forma de Dios tratar en ese tiempo. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo les decía, esto es fuerte. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos mencionado ese texto? Y nos da miedo.
Es que la Biblia dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y se nos vienen a la mente los pecados que cometimos y miramos la situación de nuestros hijos y decimos, mi hijo sufre por lo que yo hice, mis nietos sufren por lo que yo hice. Eso no es así. Porque Dios, el Dios que tenemos hoy, no es así. Así de sencillo, no es así. Entonces vamos a quitarnos esa idea de nuestra mente. Ahora vamos a mirar un poco más y vamos a mirar bueno, estamos viendo un poco el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel, ¿no? Mira, hay mucha gente que no entiende cómo Dios en el Antiguo Testamento mandaba a matar. Ustedes saben eso. Mandaba a matar a todos sus enemigos. Y mire una cosa, que cuando yo leo eso, de verdad que a mí como que me conmueve. Y él, en una ocasión, ¿recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel se iba a enfrentar a Amalek, ¿no? En una guerra donde fue Saúl, el rey? ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, ve y mata a todos los amalecitas. Mátalos a todos, mujeres y aún a los bebés de pecho. Tenían que matarlos. Hermano, y uno dice, por Dios, pero ¿cuál es ese Dios? ¿Qué clase de Dios es ese? Y queda como esa imagen acá, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que se está aprovechando de eso para decir que Dios no es un Dios de amor. Yo he escuchado eso y he visto videos, ¿no es cierto? No, el Dios que ustedes sirven dicen que es un Dios de amor, y entonces ¿por qué mandó a matar? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo lo otro? Es más, ese Dios del Antiguo Testamento castigaba la desobediencia con la muerte. Con la muerte. La desobediencia traía maldición física al pueblo de Israel. Entonces vamos a mirar Hebreos capítulo 12, versículo 18. Aquí vamos a entender un poco la diferencia. Hebreos capítulo 12, versículo 18, por favor. Bueno, aquí el escritor a los Hebreos está haciendo referencia a ese acontecimiento de cuando Dios le habló al pueblo en el monte Sinaí, ¿no? Y dice así: porque no os habéis acercado. Cuando dice no os habéis acercado, se refiere ¿a quién? A la iglesia, ¿no? Al pueblo de Dios. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, o la oscuridad de las tinieblas y de la tempestad. Mire usted lo que le escribe: ardía en fuego, oscuridad, tinieblas y tempestad. Será el escenario. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿De quién era la voz? Era la voz de Dios, pero no la querían oír, porque era terrorífica. Y dice el 20, dice, porque no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y dice el 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, ¿qué dijo? Estoy, ¿qué dice? Espantado y temblando. Y que Moisés conocía a Dios y lo había visto, ¿no? Pero esta vez dice que la presencia de Dios y la voz de Dios lo espantó tanto que lo puso a temblar. Y miren lo que dice el versículo 22, ahí cambia. Ustedes no se han acercado a ese Dios. Dice, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cambia el escenario, ¿qué dicen ustedes? Claro que cambia, ¿no? Claro que cambia. Dice, ustedes se han acercado, el 24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que ¿cuál? Que la de Abel. Hay un cambio, pero yo quisiera que por favor miráramos Éxodo 20:18
y miráramos ahí el texto original de lo que sucedió allá, para que entendamos esto que está hablando aquí el escritor a los Hebreos. Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20. O sea, vamos a leer el acontecimiento, ¿no?, original, lo que sucedió. Dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron, ¿qué dice?, de lejos. Era el monte de Sión. Dice el 19: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que no muramos. Miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque enfrentarse a Dios representaba ¿qué? Muerte. Y dice un texto en la Biblia: no hay hombre que haya visto a Dios y viva. Tremendo eso. Y dice el versículo 20, mira lo que dice: y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequen. ¿Ve usted? Todo ese despliegue de poder, de fuerza, de miedo, de terror, tenía un solo propósito. ¿Cuál era? Asustarlos para que no pequen. ¿Ve usted? Asustarlos para que no pequen. Recuerden que esto se dio después de que Moisés le trajo los 10 mandamientos al pueblo, y es algo así como que Dios les está diciendo: bueno, si ustedes me desobedecen, este es el Dios al que se van a enfrentar. Este es el Dios. Hermano, pero aquí hay una cosa muy importante que tenemos que entender, y es que en ese tiempo, o sea, Dios exigía la obediencia a través del temor, a través del miedo. Ellos debían obedecer por temor. Pero en cambio, cuando hablamos en el Nuevo Testamento, ya la obediencia no se impone por miedo, sino ¿por qué? El miedo se cambia ¿por qué? Por fe. ¿Y por qué más? Por amor. Por amor. ¿Ves la diferencia? Por eso es que hoy no podemos obligar a nadie, hermano, con amenazas para que obedezca a Dios. Porque cuando uno obedece a Dios por miedo o por amenaza, hermano, esa es una obediencia que no dura. La obediencia dura mientras dura el miedo, pero el miedo es un sentimiento que va y viene. Eso es como los hijos. Los hijos, cuando son pequeños, ¿no?, obedecen porque le tienen miedo ¿a qué? Al perrero. No, hay que hacer lo que mi papá dice, porque si no, nos da juguete. Pero cuando crecen, ¿qué pasa con el miedo? Se esfuma y los hijos se convierten en desobedientes y hacen lo que les da la gana, sin importar los consejos ni lo que los padres les digan, porque ya no hay miedo. Hermano, el miedo no funcionó. Por eso Dios tuvo que cambiar de actitud. Ahora, ¿por qué le obedece usted a Dios? Es la pregunta, ya en su caso personal. ¿Por miedo o por amor? Si lo obedecemos por amor, hermano, la obediencia va a ser permanente. Pero si lo obedecemos por miedo, hermano, hoy hay mucha gente que se cuida de hacer el mal por miedo al infierno, ¿no? No es que si yo peco me voy al infierno. Pero viene otro y le dice que no hay infierno, y lo convencen de que no hay infierno. Entonces, ¿dónde queda el miedo? ¿No? Si no hay infierno, entonces no comamos y bebamos que mañana moriremos. Si uno se pone a pensar ahí en que, o sea, yo siempre me preocupo es eso, en qué momento Dios cambió o ahora ya no es el mismo. Ajá. Ahora yo pienso, por ejemplo, este pasaje es terrorífico, pero hay otro, cuando Elías subía y vino primero un estruendo, también vino unos relámpagos, y ahí no venía Dios, y después dice que sonaba un silbo apacible y ahí estaba Dios. Entonces Dios siempre tuvo esas dos caras. Ahora, si uno ve la cantidad de promesas que hay en el Antiguo Testamento, pues siempre va a encontrar las dos caras. Ahora, yo insisto, sigo pensando personalmente, por el respeto de las personas que no creen así, es que dentro del plan de salvación, Dios, el mismo Dios del Antiguo
porque se empieza a desarrollar la salvación a través del amor de Dios, habiendo enviado a su Hijo Jesucristo. Sí, eso es real. O sea, por eso a Cristo se le conoce como ¿qué? Como el amor. ¿Qué dice primero de Juan? Que el que tiene, el que ama, ¿qué dice? Es el que ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Él es amor, Él se convirtió en amor. Él se convirtió en amor. Pero no podemos negar lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a mirar de nuevo Hebreos y vamos a ver la otra cara, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya miramos qué fue lo que pasó ahí. Ahora, detengámonos un momentico ahí, pensemos qué pasó con el pueblo de Israel. O sea, el miedo les duró un rato. El miedo no les duró toda la vida. ¿Por qué? Porque ellos al final terminaron ¿qué? Desobedeciendo y haciendo todo lo contrario a lo que Dios les había ordenado. Entonces Dios tiene que cambiar de posición en Cristo Jesús. Entonces miren lo que dice Hebreos. Y vamos a mirar un poquito la otra parte, que es lo que le interesa al escritor de los Hebreos, que nosotros entendamos. Estamos leyendo el 12, ¿no? 22 al 18 de Hebreos 12. Y entonces dice ahí, ustedes no se han acercado a ese Dios. Mire, pongámosle cuidado a esto un momento. Hay dos escenarios. Uno, el Dios del monte Sinaí, el que se manifiesta en la oscuridad, en tinieblas, y que la voz es tan terrorífica que el pueblo dice, no lo queremos escuchar. Ahora miremos el otro escenario. Ustedes se han acercado, ustedes, nosotros, se han acercado, dice, al monte de Sión. El nombre del monte cambia. El de allá era Sinaí, el de acá es Sión. Dice, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles. ¿Cambia el escenario, sí o no? Claro que cambia. 23. Ustedes se han acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, que dice esa palabra, hechos ¿qué? Perfectos. Hechos perfectos ¿por quién? ¿Quién nos hizo perfectos? Cristo Jesús. Con su muerte, con su sacrificio nos hizo perfectos. Ahora, ¿cuál es el problema del miedo del pueblo de Israel? O sea, ¿por qué venía el castigo? Por el pecado. Porque ellos eran imperfectos. Pero ahora nosotros somos hechos perfectos, por lo tanto ya no hay miedo. Pero siempre y cuando, ¿qué? Aceptemos a Cristo y creamos en Él. Y el versículo 24 dice, ustedes se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Este es un nuevo pacto. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Bueno, ahorita estaba leyendo la Reina Valera. Leamos el 24 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción Viviente, ustedes han llegado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar venganza como la sangre de Abel. ¿No? Ya no hay venganza, ya no hay temor a represalias de parte de Dios por las fallas que nosotros cometimos. ¿Será que podemos entender esa parte? Si la entendiéramos, hermano, nuestra vida como cristianos sería más fácil, sería más tranquila, sería más en paz. Y no estaríamos esperando, hermano, con miedo la venida del Señor. ¿Cuánta gente espera con miedo la venida del Señor? ¿Usted le da miedo que el Señor venga? Muchos dicen, no, que todavía no venga, que todavía no venga. ¿Por qué nos da miedo? Estamos en la misma condición del pueblo de Israel. Que se aleje, ¿no es cierto? Que se aleje. Que no queremos tener contacto con ese Dios, porque es un Dios que nos va a castigar. Y el Señor dice, no, ustedes ya no tienen que tener ese temor, porque en Cristo fueron hechos perfectos. Ahora ustedes pueden anhelar el encuentro con Cristo, porque ya no hay castigo para ustedes. ¿No le parece hermoso esto? Pero nosotros seguimos teniendo miedo. Y yo le veo en la cara a ustedes el miedo. Pero no es, hermano, ¿sabe por qué? Porque nos hace falta conocer al Hijo de Dios.
y el temor se va. Nosotros comenzamos esa reunión leyendo el Salmo 27, ¿cierto? ¿Recuerdan? Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de temer? Ahora, si usted se acerca a Dios, que es luz y salvación, entonces, ¿por qué? Hermano, ¿por qué no querer abrazar a un Dios que es mi salvación? ¿Sabe por qué no quiere encontrarse usted con Dios? Porque usted no está seguro de que sea su salvación. Usted todavía lo sigue viendo como alguien que lo va a castigar y lo va a mandar a lo profundo del infierno. Eso es no conocer a Cristo. Esto tiene que cambiar, mis amados. Ahora, el segundo escenario que estamos mirando presenta a un Dios totalmente distinto. Mire, ahora sí, ya miramos al Dios del Antiguo Testamento, ahora miremos al Dios del Nuevo Testamento manifestado en Cristo. ¿Cómo fue? Mire, fue un Dios totalmente distinto. Mire, dice Isaías, lo describe como un cordero manso, que no abrió su boca, que no se defendió delante de los que lo trasquilaban. No abrió su boca. Lo describe como un Dios humilde, ¿no es cierto? Que permitió que lo llevaran a la muerte, que lo llevaran a la cruz. ¿El Dios del Antiguo Testamento permitiría eso? No. Él estaba ahí para decir: conmigo no se metan. ¿Por qué? Porque van a salir perdiendo. Entonces, Jesucristo es totalmente distinto, es diferente, es un Dios que trae vida, no que trae muerte, sino que trae ¿qué? Vida. Y yo he venido para darles, ¿qué dice el Señor? Vida. ¿Y vida qué? En abundancia, no muerte. Hermano, y nadie le tiene miedo a tener vida. A lo que se le tiene miedo es ¿a qué? A la muerte, no a la vida, no a la bendición. Él vino a traer vida, vino a traer perdón, no castigo, sino ¿qué? Perdón. Qué bueno entender eso, ¿verdad? Él vino a traer salvación a los que estaban sin esperanza. Él es un cordero manso, humilde, que no devuelve mal por mal y que puede poner la otra mejilla cuando lo golpea. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, porque Jesús era Dios. Ese es el Dios. Entonces, mis amados, podemos decir que nosotros no estamos frente a ese Dios enojado que está amenazando con castigar, sino que estamos frente a un Dios amoroso, tierno y perdonador. Qué bendición poder estar aquí. Somos privilegiados. El pueblo de Israel, hermano, no pudo ver a ese Dios, pero nosotros lo vemos y lo tenemos al alcance de nuestras manos. Ahora la pregunta del millón: ¿qué pasó con el enojo del Dios del Antiguo Testamento, o de esa forma de actuar Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con el enojo? ¿Qué pasó con la ira? ¿En qué momento dejó de estar enojado? ¿En qué momento decidió que ya no iba a descargar más ira sobre la humanidad? ¿Cuándo fue que cambió? Cuando fuimos reconciliados a través de Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo. Reconciliados con Dios. Pero hay algo muy importante. O sea, ya dice que Él fue el que se puso como puente entre Dios y el hombre. Pero ¿sabe una cosa? Lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9. Quiero leerla en la Reina Valera, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 9, para que usted tenga claro qué fue lo que pasó. No es que sea otro Dios, no. Fue un Dios a quien alguien le calmó la ira. Alguien le quitó el enojo. Romanos capítulo 5, versículo 9, dice así. En la Reina Valera, ¿cierto? ¿Sí? Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él somos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Cuál ira? Esa ira que era justa, de verdad que era justa. ¿Por qué? Porque era por la desobediencia. Pero dice: por Él, por Cristo, somos salvos de la ira. Y hay otro texto en 1 Tesalonicenses
Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10. Y miren lo que dice. Dice, bueno, leamos desde el 9 para tener la idea general. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero dice el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿Por qué Dios dejó de tener ira y de querer castigar a la humanidad? ¿Saben por qué? Porque toda esa ira la descargó ¿sobre quién? Sobre Jesucristo, en la cruz. ¿Ustedes han visto o miraron esa película de la, ¿cómo se llama? ¿Ah? La Pasión de Cristo, esa, la última, bueno, la última, la más popular, la de Gibson, ¿algunos la vieron? La realidad. Dicen que esa es la película que más se acerca a la realidad. Yo nunca la pude ver completa porque de verdad no pude verla. Eso era muy fuerte, muy fuerte. Pero los que la vieron saben que es la película que más se aproxima a la realidad. ¿Cómo dice la Escritura que Él fue despedazado, literal, por nuestros pecados? Molido por nuestros pecados. Y dice que los huesos se le podían ver. ¿Saben? ¿Se imagina usted eso? ¿No? A él lo azotaron muchas veces y los azotes, ¿no? Tenían garfios de acero en la punta. Y cuando esos garfios, cuando el azote llegaba al cuerpo, dice que los garfios se incrustaban en la carne y cuando alaban el látigo, dice que les agarraban la carne. Esa es la realidad. ¿Por qué Cristo tuvo que padecer todo eso? ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios estaba cayendo sobre él. Fue mucho, y no fue por el pecado mío, fue por el pecado suyo y por el pecado de todos. ¿Sí? Fue por el pecado de todos. Es que lo que Cristo sufrió no fue, hermano, yo creo que nadie lo puede contar a profundidad. Todo lo que Él vivió y Él experimentó. Entonces, esa ira, ese Dios airado, se calmó cuando Cristo se puso en medio y dijo, esta ira que ustedes merecen, este castigo que ustedes merecían, yo lo voy a soportar en mi propio cuerpo para que ustedes sean libres del castigo, de la ira y de la condenación. Todo por nosotros. Por eso dice esa cita de Isaías 53, ahí habla de todo lo que llevó en sus ojos, porque nosotros merecíamos y lo llevó y lo sufrió. Sí, pero solamente. Perdón, y al creer uno es porque ha creído, ¿sí o no, mis hermanos? es por fe. por obras, Es por fe, hermano. Y yo creo que así es. Ahora, y si alguien no quiere ratificar esa fe en Cristo, hágalo ahora. Porque todos esos beneficios los vamos a tener por creer en Cristo. Y sigan adelante y anímense y no se desanimen. No se suelten de la mano del Señor. Porque al soltarnos de la mano del Señor vamos a quedar expuestos a una ira que nadie podía soportar. Que nadie podrá soportar porque Él es fuego consumidor. Y será fuego consumidor para los que rechacen la gracia, para los que se nieguen a creer. Entonces, mis amados, al no saber hacer la diferencia entre cómo actúa el Dios del Antiguo Testamento y cómo actúa Jesús en el Nuevo Testamento, habrá confusión, hay confusión. No solamente, hermano, la confusión en lo que esperamos recibir, sino en lo que tenemos que dar. ¿Sí? Hermano, hay gente que está embolatada. Hay momentos que sacan a relucir, ¿no?, al Dios del Antiguo Testamento y se llenan de miedo al
al mirar profecías y sentencias de castigo y creen que ese castigo viene para ellos. Hermano, hay cosas que fueron exclusivamente para el pueblo de Israel y ya no se van a repetir otra vez. Hay gente que dice, sí, la Biblia dice que a los hombres nos van a tocar 7 mujeres, ¿no? Porque la Biblia dice así. ¿Se acuerdan? Sí, la Biblia dice así. No, y están esperando con alegría, ¿no es cierto?, el día que les toquen 7 mujeres. Pero ¿sabe qué? Eso ya pasó. Eso fue en un momento donde hubo una guerra y todos los hombres de Israel fueron a esa guerra y murieron. Y solo quedaron mujeres. Y las mujeres que quedaron le echaban mano al hombre que se atravesara. ¿Sabe por qué? Y decían, no queremos que nos mantenga, no queremos que nos dé nada, simplemente que nos quite el oprobio. ¿Qué era quitar el oprobio? Pues darles generación, ¿no? Tener hijos de esa persona. Y dice que las mujeres perseguían a los hombres, pero porque los hombres se habían acabado con la guerra. Eso ya no se vuelve a repetir. Y hay cosas, hermano, por ejemplo, también toman ese texto que habla, creo que no sé si en Jeremías o en Isaías, que dice que el perfume, los perfumes, que no se apliquen perfumes a las mujeres, porque los perfumes se van a volver hediondez, ¿no? Y las manillas de las manos se les van a volver culebras, ¿no es cierto? Y dicen que desechen todo eso. Eso ya se dio. Eso se dio en el pasado, eso no se va a volver a repetir. Pero al no entender la diferencia del antiguo y del nuevo, hay gente que está esperando cosas que nunca van a suceder, ¿sí? Nunca van a suceder. Lo mismo que yo les decía, el castigo a los hijos sobre los padres, o por el error de los padres. Toda persona que cree en Cristo, no importa lo que el Padre haya hecho, es una nueva criatura y está libre del castigo de la ira de Dios. Amén. Lo que tenemos que hacer a nuestros hijos es tratar de guiarlos a creer en Cristo, nada más. Y van a tener esa vida abundante que el Señor nos ha dicho. Ahora, hay que aprender a diferenciar. Hermano, hay gente que todavía está esperando que... Me acordé de alguien que dice que no va a llegar el día que vamos a tener que comer estiércol, porque la Biblia dice que va a llegar el momento en que la gente va a tener que comer estiércol, el mismo estiércol de las palomas, y que se van a tener que comer, las mamás van a tener que comerse a los hijos, y van a llegar. No, eso no es verdad, eso sucedió, eso ya pasó. O sea, eso sucedió cuando creo que fue Samaria, ¿no? No estoy seguro, fue sitiada. Samaria sitió Jerusalén. A Jerusalén. Y adentro de Jerusalén se quedaron encerrados. O sea, los enemigos atacaron a Jerusalén, los encerraron y no los dejaban salir, ni tampoco podía entrar comida. Y los niños empezaron a morirse y los adultos se comían a los niños para no morirse. Y dice que una libra de estiércol de paloma valía yo no sé cuánto. Eso dice. Pero eso ya pasó. Eso no va a volver a suceder. Así que, hermano, cuando usted lea el Antiguo Testamento, tiene que saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que es historia. ¿Por qué? Porque se va a llenar de miedo, hermano. Se va a llenar de terror. Va a vivir con miedo. Y Dios ya no es así. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de amor? El Dios de hoy es un Dios de amor y de misericordia. Y por último, para terminar, quiero que leamos Hebreos 4:16. Me gusta tanto este versículo, Hebreos 4:16. Y dice así este texto. Desde el 15, leámoslo, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Mire qué hermoso que es nuestro Dios. Dice, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, ¿no?, comprende nuestras debilidades. De nuevo lo digo, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y esa es la invitación para usted y para mí esta mañana. Así que acerquémonos con toda, ¿qué?, confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más, que dice, la necesitamos. Hermano, hoy en día las personas sufren mucho por sus debilidades, ¿no? Es que yo tengo una debilidad
por esta debilidad me voy a condenar. ¿Sabe qué dice aquí la palabra? Dice que nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro mediador, dice que Él comprende nuestras debilidades. ¿Qué significa comprender? Significa que Él sabe que hasta el día que usted se muera va a ser una persona débil, que no va a ser una persona 100% perfecta. Algunos luchan con una debilidad, otros luchan con otra, pero ¿sabe qué? El Señor comprende. ¿Y eso qué significa? Significa que Él entiende que somos carne, que somos polvo, y ha enviado al Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Para ayudarnos en nuestras ¿qué? Debilidades. Él no está aquí para condenarnos por nuestras debilidades, sino para ayudarnos en nuestras debilidades. Y cada vez que yo le fallo a Dios, o sea, yo anteriormente me latigaba y hasta decidía dejar, pensaba que ya no servía para esto, pero ahora cada vez que yo cometo un error, yo le digo: Espíritu Santo, tú estás aquí para levantarme, tú estás aquí para volverme a poner de pie, porque a eso vino el Espíritu Santo. Que nadie le diga que porque usted cometió un error o porque tiene una debilidad ya está desechado. No, escucha al Espíritu Santo que está ahí para decirle: levántese y vamos de la mano. Yo lo puedo ayudar porque sé que usted es un ser humano. Qué bueno poder entender esta parte, ¿verdad? Entonces dice, porque Él enfrentó todas esas debilidades, Él puede comprendernos. Él sabe, hermano, lo que es tener rabia. Él sabe lo que es ser agobiado. Él sabe, hermano, lo que es ser calumniado. Él sabe lo que es ser el que intente matar. Todo eso lo sabe. Entonces, Él dice: así que, cuando la palabra dice así que, es por lo anterior, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Hermano, ¿qué significa trono de gracia? ¿Qué significa eso? Trono significa donde está sentado Dios, ¿no? Donde se sienta el rey. Pero ¿qué significa gracia? Podemos entrar y salir cuantas veces queramos al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Eso es, pero la palabra gracia también significa regalo. La palabra gracia también significa algo que no cuesta nada, algo regalado. Y lo que está diciendo aquí, usted puede acercarse al trono y recibir la misericordia gratis. Bueno, y para entrar al trono de la gracia, ¿será que es necesario ir aquí o no? ¿Aquí a la iglesia? No, usted puede entrar al trono de la gracia donde usted esté, en su casa, en el baño, en el monte, hermano, mientras camina, puede entrar al trono de la gracia. Es más, nosotros deberíamos vivir siempre en el trono de la gracia, donde quiera que estemos. Qué bueno esto, ¿verdad? Así que dice: entremos al trono de la gracia, porque ese trono es trono de gracia, y allí recibiremos ¿qué? Dos cosas. Recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más que lo necesitemos. ¿Sabe por qué a veces nosotros no encontramos la ayuda que necesitamos? ¿Sabe por qué? Porque no entramos al trono. ¿Y sabe por qué no entramos? Porque creemos que no somos merecedores de entrar a este trono. ¿Sí? ¿Usted no le ha pasado que alguna vez usted quiere ir a un lugar, no, a encontrarse con una persona, a pedirle un favor, pero se devuelve de la puerta? ¿No le ha pasado? ¿Por qué? Porque cree que no merece, o que no está bien vestido, que no va a poder hablar, o que el que está allá es muy grande y no lo va a atender, y se devuelve de la puerta. Pero si usted entrara, de pronto se llevaría una sorpresa y saldría con su necesidad resuelta. Eso es lo que dice acá: acérquense confiadamente, no con miedo, acérquense, no retrocedan como el pueblo de Israel retrocedió. Acérquense a un encuentro con el Dios que los está esperando para darles lo que necesitan. Y que nadie le diga que no puede hacerlo, que nadie le diga que usted no es digno. Si usted ha creído, usted puede hacerlo, porque el trono está abierto. Amén. Así que, mis amados, ¿qué más nos puede ofrecer Dios? Dios no puede ofrecernos nada más. Ya lo ofreció todo, hermano. Y ese Dios amoroso siempre va a estar con usted en el momento en que usted lo necesite.
Así que al primero que tiene que recurrir es a Él. Y cuando lo haga, hágalo convencido de que usted ha creído en Él y por eso tiene derecho a entrar a ese trono de gracia y de misericordia. Amén. Que Dios me lo bendiga entonces. Vamos a agradecerle a Dios por ese Dios que tenemos hoy, por esa figura de Dios que hoy tenemos. Señor, esta mañana queremos agradecerte con todo nuestro corazón, Padre, porque tu obra fue perfecta, Señor. Dios, hoy el Dios a quien tenemos que mirar eres tú, Señor Jesucristo, ese Dios que vino por amor, que vivió por amor, que demostró su amor y lo demostraste hasta el final, Señor. Ese es el Dios a quien queremos mirar, Señor, y convencidos de tu amor queremos acercarnos a tu trono, a ese trono de gracia, ese trono donde todo es gratis. La misericordia, la respuesta, la ayuda es gratis. Y esto para todos los que han creído. Y hemos creído y nos sostenemos en esa palabra y nos sostenemos en ese deseo de seguir adelante. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que lo dio todo por nosotros. Y declaro que nunca nos vamos a sentir solos ni abandonados. Vamos a sentirnos seguros y confiados en tu presencia. Gracias por cuidarnos y protegernos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén.